yo en los años que he venido investigando sobre este punto en específico de los vicios del ser humano, yo me he encontrado con una información muy interesante y voy a compartírsela a usted, bueno, y a la audiencia, a ver que lo he tocado algunas veces en el canal, para ver usted qué piensa, ¿no? Yo soy de las personas que tengo la certeza de que el conocimiento, la información, el conocimiento bien entregado, bien comprendido por el ser humano, nos preserva del error y sobre todo el conocimiento de las leyes que, por ejemplo, rigen nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del cuerpo físico, nosotros estamos dotados de 5 sentidos. Todo lo que con lo que interactuamos en nuestro entorno, en nuestro externo, el puente comunicador son los 5 sentidos. Es decir, que toda la información que entra a nosotros, esos son los canales que tenemos para guardar memorias, imágenes, experiencias. Completamente de acuerdo, Felipe. Los En 5 eso, sentidos es a través del interno, entra al interno. claro, en ese proceso, si usted a alguien que nunca ha visto, ni probado, ni escuchado de la marihuana, usted le menciona la palabra marihuana por primera vez, o incluso se la muestra por primera vez, esa persona no va a saber qué es, evidentemente. Por primera vez va a entrar información a su cuerpo mental de la marihuana como tal. Entonces, el primer contacto en el tema que estamos hablando de la droga, uno lo hace por los sentidos. Entonces, en su experiencia nos contaba de que le gustaba el juego y en ese ambiente de juego y en el lugar donde trabajaba conoció la cocaína. Ahí hay un contacto a través de los sentidos. La vio, la olió, la probó y inmediatamente se crea una memoria inicialmente mental, cerebral. Es decir, que la segunda vez que usted la vea o si alguien le vuelve a hablar de eso, usted ya va a hacer el enlace neuronal que le va a traer el recuerdo de la cocaína. Pero a ese recuerdo hay asociado una emoción, una sensación. Ahí es donde entra lo que usted decía ahorita del tema del cerebro medio y el hipotálamo y la pituitaria. Cuando uno tiene una experiencia, recrea una experiencia, una imagen, un recuerdo a través de los sentidos, estas dos glándulas, o principalmente el hipotálamo, segrega neurotransmisores que van de acuerdo a la emoción que uno tenga con, en este caso, con la cocaína. Si fue de placer, esos neurotransmisores van a ser inyectados a través de la pituitaria al torrente sanguíneo. Y ahí ya pasa de ser un pensamiento, un recuerdo, a una sensación química, física. Y este proceso de los neurotransmisores, una vez entran al torrente sanguíneo, pasan por el corazón. El corazón, con el diástole y sístole, impulsa esa sangre que viene de todos lados del cuerpo y la lleva nuevamente a cada rincón del cuerpo con la información que ella lleve. En este caso, con neurotransmisores derivados de una sensación con la cocaína. Eso genera un químico y las células, porque la sangre los envía a todas las células del cuerpo, las células tienen unos receptores, se llaman receptores celulares, que están en la membrana. Es decir, la célula se alimenta permanentemente del fluido sanguíneo y de la información que la sangre lleve. Si en este caso es información relacionada a la cocaína, el químico que está recibiendo la célula por primera vez genera un choque, ¿no? O una experiencia, una memoria nueva en el cuerpo. Para algunos puede ser de entrada placentera y para otros puede ser un poco traumática. Es muy común los casos, por ejemplo, el que usted decía con la marihuana, a usted no le gustó. Hubo un choque ahí, una sensación que no le agradó y su cuerpo la rechaza. Pero en la mayoría de los casos, esos químicos son recibidos por la célula y en la medida, ahí no se crea el vicio enseguida, en la medida que la persona replica esa experiencia, esa memoria, esa vivencia, cada vez más va inyectando al torrente sanguíneo la sensación química que en el cerebro medio se produce a través de la sangre, el corazón sella la información y la envía a las células. Es decir, que las células, los receptores celulares, se van acostumbrando cada vez más a la sensación química que les produce esa experiencia. La célula no sabe qué es cocaína, la célula no sabe qué es marihuana. El que sabe es uno, pero la célula comienza a pedir cada vez más esa sustancia química, porque es muy fuerte. Entonces, lo que usted decía ahorita,
llega un momento donde la sensación inicial ya no es igual después de un tiempo. Puede ser años, meses consumiendo. ¿Por qué? Porque las porosidades de la célula comienzan a llenarse de esa sustancia química y cuando ya no es suficiente la dosis que usted le aplica normalmente, ella comienza a pedir más y más y más y más. Y ahí es donde comienza a generarse un vicio. Y estoy hablando a nivel mental y físico, a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? La memoria cerebral comienza a dejar de ser solo cerebral y comienza a convertirse en memoria celular. Entonces, aquí es donde ya el cuerpo comienza a pedir la sustancia. Ya no es solamente como, por ejemplo, cuando uno tiene hambre y uno se acuerda, qué sé yo, de una hamburguesa deliciosa que uno se comió y uno la recuerda en el restaurante y todo, uy, me apetece esa hamburguesa. Voy a ver si voy el fin de semana y me la como. Es decir, es una experiencia que uno grabó, pero no es tan fuerte. ¿Qué pasa cuando un drogadicto se le acaba la sensación de haber consumido hace muy poco tiempo y ya empieza a tener necesidad de más? Ya no solamente es un recuerdo, sino que comienza a tener sensaciones físicas, que es lo que se llama el proceso de la abstinencia, ¿no? Cuando un drogadicto comienza a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo comienza a tener unos efectos, en algunos casos se enferma, tiene escalofríos, tiene temblores, tiene dolores, porque ya la memoria está en todo el cuerpo, en todas las células pidiendo al tiempo la droga. Bueno, no la droga, sino la sustancia química que se deriva del consumo de la droga. Y ahí comienza ese proceso del vicio. Esto que yo estoy hablando es una explicación científica, biológica, de lo que sucede en el cuerpo cuando un ser humano se apega mucho a una situación que le produce una sensación y un apego. Y así es que se generan los vicios. Pero yo le preguntaría a usted, señor Álvaro, esto que yo acabo de explicar así pues medio por encima, porque esto es mucho más profundo, ¿esto se explica en los centros de rehabilitación o por lo menos se explica algo de lo que yo acabo de mencionar o los tratamientos no contemplan? Porque esto es un mecanismo de cómo nosotros grabamos información con el mundo que nos rodea. Si un ser humano comprende esto, evidentemente, ¿qué es lo primero que va a cuidar? Los sentidos, los 5 sentidos. Evidentemente, si yo quiero cuidar mis 5 sentidos, no puedo estar ni en lugares, ni con personas, ni con situaciones que a mí me puedan llevar a una situación, en este caso, de consumo de drogas. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿esto se enseña de alguna forma? Bueno, ningún tratamiento en definitiva lo contempla como tal. Bueno, esa información se recibe en las diferentes comunidades de acuerdo a las habilidades que tenga el educador. Hay educadores que le traen información a los muchachos respecto a lo último que está saliendo, pero es que, mire, respecto de la problemática de la adicción, en este momento hay una información bastante amplia acerca de nuevos tratamientos, de nuevas maneras de tratar a la gente, pero entre la información y llevarla a la práctica a los centros de rehabilitación hay una brecha inmensa. Primero porque se necesitan profesionales que una comunidad terapéutica no puede pagar. Unos estudios que se le deben hacer a la persona, que eso los tiene que hacer una persona especializada, pues que sepa para dar un diagnóstico, porque es que un tratamiento se empieza con un diagnóstico. Claro, para saber qué tienen. Eso que usted me habla es neurociencia. Yo he tenido oportunidad de escuchar por ahí a la doctora Nora Volko y he visto por encima el tema que me trata y tiene toda la razón con lo que está diciendo. Aparte de lo que habla de los neurotransmisores, se tiene en cuenta también, por ejemplo, que la genética es responsable por lo menos del 30% de la adicción de una persona, pero la genética por sí sola no. Claro, hay una herencia asociada con el medio ambiente para que se desarrolle esa genética adictiva en la persona. Está vinculado el estrés, parece mentira, está vinculada a la memoria.
Usted habló de la memoria, hay personas que hacen tratamiento 1 o 2 años y salen, y por allá en la memoria guardan la música con la que consumían, las Sí, luces que señor. veían en el sitio donde estaban consumiendo, pasó por ahí, escuchó una ranchera, un vallenato, un hijo, y hasta ahí le llegó Se le activa tratamiento. la memoria del vicio. Exacto, y eso es real, y eso sucede casi que a nivel inconsciente. La persona ni se da cuenta de eso, pero ya en su memoria tiene guardado, porque eso es lo que hace el cerebro, es muy selectivo, sobre todo en el circuito de recompensa del placer. Entonces el cerebro guarda el punto más alto que usted sintió placer, y usted quiere sentir placer, su cerebro lo manda a conseguir droga. Cuando, incluso cuando están recuperados. Es que ese es el problema. El cerebro tiene neurotransmisores que tienen los mismos químicos que tiene la cocaína y la marihuana y los opioides. Dentro del cerebro están. Eso no es que el cerebro desconozca completamente esos químicos. Lo que pasa es que como al usted meterse una mitad de coca, son neurotransmisores, la dopamina, el glutamato, la adrenalina, hay varios. Entonces, al usted consumir una sustancia, el cerebro sufre una avalancha de esos neurotransmisores. Recibe y el cerebro inmediatamente eleva el nivel de placer. Entonces, si usted era feliz comiéndose una hamburguesa, ahora llegó la droga y usted es feliz consumiendo y la hamburguesa pasa a un segundo plano, el sexo a tercero, o los paseos a cuarto, y ya cuando usted quiera disfrutar y sentir placer, su cerebro lo van a conseguir la droga. Sí, y depende, Eso que usted depende de varios factores. Incluso usted mencionaba la genética y es cierto, hay un porcentaje de herencia de acuerdo al entorno familiar donde usted nazca. Si hay una tendencia de vicio en la familia, hay algo que se puede llegar a heredar, pero no es un porcentaje muy alto, porque si no, pues en toda la familia donde hay un drogadicto, de ahí para adelante todos lo serían. Y bueno, y se sabe que no sucede así. Exacto, sí. Y está lo otro también que le llaman pues la epigenética, que ya es el entorno. Usted puede haber nacido en una familia donde cero drogas, pero de pronto tuvo amigos en el colegio, en la universidad, lo conoció ahí y eso comenzó a hacer que usted más adelante pueda consumir. Y bueno, hay otro aspecto en esto, porque estamos hablando de lo mental, de lo físico, donde seguramente hay mucho conocimiento, la ciencia ha adelantado mucho en De lo comprender biológico, biológico incluso. de lo Claro, espiritual, sí. claro, y ahora precisamente quiero pasar a esa parte, a la parte espiritual, que aquí es donde es más, yo diría que es más importante y esto sí que prácticamente no se habla a menos que usted esté en un tratamiento de una iglesia, porque en los otros no se habla tanto y lo que se habla a veces no es como debería hablarse. Yo he aprendido algo, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, pero realmente nosotros somos espíritu. Lo que mantiene vivo a estos cuerpos, la energía que ahora mismo nos mantiene hablando, parte de una energía espiritual. El espíritu es lo que nos tiene con vida. Realmente el cuerpo es el vehículo que nuestros espíritus utilizan para manifestarse, ¿no? en esta dimensión, en este mundo. Por lo tanto, las acciones que nosotros hagamos, lo que aprendamos, tiene que ver prácticamente todo con esa esencia espiritual. Y en el tema de los vicios, yo he llegado a una conclusión, ¿no? Que puede ser así o quizás no. Y es que cuando uno tiene la experiencia con una sustancia de estas, más allá de lo que pueda causar físicamente que lo genera, yo pienso que ahí hay un vaciado espiritual, porque incluso en la experiencia que usted contaba, la persona casi que se desconecta de este mundo, casi que no tiene propósitos trascendentales para vivir más allá que consumir. Es decir, cuando uno está en esa situación, parece que hubiese una desconexión espiritual que uno vive y respira simplemente por el vivir. Acerca de lo que usted acaba de decir, usted me habla de espíritu y de cuerpo. Nosotros sabemos que hay espíritu, alma y cuerpo, que son tres cosas. Además, exacto. Mencioné solo el espíritu y el Entonces, eso es, usted conoce las blanquitas que tienen tres patas, ¿sí? Los sí, butarcos que tienen tres patitas. de tres Y patas. aparte, ¿dónde sentarse una? Entonces, cada patita de esa representa
el cuerpo, el alma y el espíritu. Sí, Si buena usted analogía. si usted en su tratamiento de adicciones solo trabaja una de esas partes o solo dos, la banquita no va a funcionar. Correcto. Estamos de acuerdo. Entonces, si se parte una pata o no se trabaja o queda más débil, entonces las otras dos no sostienen la banca y la banca se cae. Por eso se dice que los tratamientos deben ser biopsicosociales y espirituales. Es lo que se maneja ahora, biopsicosocial, biológica, psico, la mente, social, que tiene que ver con las oportunidades, porque hay personas que hacen excelentes tratamientos y salen y se estrellan con las mismas faltas de oportunidades, y la parte espiritual, todo se tiene que trabajar pues de acuerdo al diagnóstico que se le haga a la persona, porque todos no necesitan la misma medicina o trabajar la misma pata. En el tema espiritual, yo siento que ahí es donde más debe hacerse énfasis, independientemente de si es de una religión u otra, porque bueno, ahí es donde desafortunadamente el ser humano se divide, ¿no? Y yo creo que ante una problemática de estas no debe importar la denominación religiosa, sino rescatar una vida. No importa si pertenece a, es católico, es evangélico, es judío, lo importante es levantar a ese ser humano. Y ahí en la parte espiritual, como yo le comentaba ahorita, yo siento que en ese proceso del vicio, y usted lo recalcaba muy bien, cuando se quiere trabajar a una persona, a ayudarla a que salga de ahí, primero, bueno, el conocimiento de lo mental, de lo físico, que era lo que hablábamos ahorita en la prevención, pero también es necesario que se eduque al ser humano en lo espiritual, incluso en la esencia del alma, de lo que se es, porque no se puede, digamos, desarrollar o tratar de sacar a un ser humano de una situación tan grave solamente enseñándole cómo funciona la mente y el cuerpo. Se necesita de algo más. Yo soy un convencido de que de las situaciones más bajas, más deplorables en el tema de los vicios que pueda llegar un ser humano, solamente se puede salir cuando se tiene un propósito trascendental, cuando ya ni la ciencia ayuda, cuando ni los tratamientos responden, cuando ni siquiera la súplica de la familia, cuando ni siquiera, incluso ni siquiera el verse demacrado físicamente o al borde de la muerte. En esa situación yo soy un convencido que lo único que puede rescatar a un ser humano es que tenga un propósito trascendental en su corazón. Llámelo religión, pero eso tiene que ver con el espíritu. No importa cómo lo conoció, no importa cómo llegó a él, pero un propósito trascendental tiene que haber en ese corazón para que lo impulse a salir. Porque la fuerza espiritual es más poderosa que la fuerza mental y que la fuerza física. Aquí estamos hablando de una dimensión que para la mayoría de seres humanos es desconocida. En el espíritu se encuentra la memoria de lo que somos. El espíritu es lo que somos. Y cuando uno sustrae de adentro lo que es, ahí no hay ni droga, porque uno puede estar en el vicio de la droga, pero uno no es eso como esencia. Uno puede estar consumiendo bazuco, uno puede estar robando, pero uno no es eso en esencia. Uno no es eso que las situaciones lo llevaron a caer tan profundo. Entonces yo pienso que ahí la falta de información es grave. Y no solamente la falta de información, sino que realmente se enseñe bien qué es esa esencia espiritual y se compartan conocimientos para que el ser humano tenga esas herramientas. Y ahí es necesario que el ser humano comprenda que cuando se está destruyendo mental y físicamente, al final esa experiencia de vida va a guardarse en su espíritu también. O sea, va a contaminar su espíritu. Y el espíritu es lo que necesitamos para trascender. Entonces, imagínense, ya cuando uno destruye la mente, destruye el cuerpo físico, lo único que queda es el espíritu. Y si lo destruimos también, entonces no queda nada de nosotros. Y bueno, ya colocando el alma también como esa tercera esencia que nos conforma, ahí ya también pues nos negamos a esa posibilidad.